Señor los bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio de formación cristiana, que tiene como título, hermano, la armadura de Dios. Es bueno tener puesta esa armadura para poder, hermanos, enfrentar a nuestro enemigo, que es el diablo y sus secuaces. Algunos dicen que tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y nuestro yo, nuestro ego. Son los tres enemigos principales que tenemos. El apóstol Pablo usa la figura de la armadura de un soldado romano y compara a ese soldado romano como un cristiano que debe estar bien armados. Pablo estuvo muy de cerca a los soldados romanos porque fue llevado preso de Palestina a Roma, la capital del Imperio Romano, y ahí era custodiado, encadenado, y podía ver cómo salían y cómo entraban los centuriones y los soldados romanos. Es el apóstol que usa esta figura de que el cristiano debe ser como un soldado que tiene toda la armadura, que tiene el yelmo, que es ese casco que cubre su cabeza en contra de un hacha, en contra de una espada, en contra de una lanza, que tiene también la coraza, que era de un cuero muy grueso, muy rudo, muy seco, que lo protegía en contra también de la espada, en contra también de la jabalina. Pero también tenía un calzado especial, tenía un zapato especial. Como el día de hoy, un soldado no lleva cualquier zapato, lleva un zapato especial para protegerse pues del tipo de tierra que va a pisar, si anda en el bosque, protegerse de algún bicho, de algún insecto, etc. Y ya hablamos, hermanos, de las primeras armas que tiene el cristiano. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de Dios. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra. Ilumínanos, danos sabiduría para poder entender tu plan, tu decreto eterno, el decreto que tú tienes especial preparado para tu iglesia y tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, voy a leer ahí en Efesios capítulo 6, donde Pablo habla de la armadura de Dios. Dice el versículo 14 en adelante: Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Ya hemos hablado de la coraza de justicia, ¿verdad? Anteriormente. Dice el versículo 13: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora dice el 14: Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ya hablamos de la verdad hace 15 días. Y hace 8 días hablamos vestidos con la coraza de justicia. Hablamos de la coraza de justicia. Y Pablo habla de la coraza que ese soldado romano se pone para proteger su cuerpo, para proteger su pecho, su espalda, en contra de las armas de su enemigo. Pero después menciona otra arma, el 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí Pablo está hablando de la proclamación del evangelio, que todo creyente, todo soldado de Jesucristo debe de estar presto para llevar el evangelio de Jesucristo. Esta arma no es una arma de defensa como la coraza de justicia. Esta arma es una arma de conquista. Cuando habla aquí, calzado, dice el versículo 15, los pies con el apresto del evangelio de la paz, está hablando de esa arma que viene a conquistar el mundo, que viene a conquistar a su enemigo a través del evangelio de Jesucristo. Está hablando aquí de la proclamación del evangelio.
Un creyente en Jesucristo, si no habla de Jesucristo, si no da testimonio de Jesucristo, no es cristiano. Se está engañando a sí mismo. Es un falso cristiano. El verdadero cristiano en Jesucristo siempre está hablando de Jesucristo, está testificando de Jesucristo, da testimonio con su vida y con su boca acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice aquí Pablo, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debe estar listo, debe estar preparado para hablar de Jesucristo. A ver qué nos dice Romanos capítulo 10, el mismo apóstol Pablo, regresando un poquito. Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 17, ¿qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la proclamación del Evangelio? Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Con estas palabras el apóstol Pablo está hablando del impacto que debe dar el Evangelio de Jesucristo en el corazón de los perdidos, los que están encadenados por la opresión de Satanás, encadenados por el poder del pecado. Jesucristo viene a romper esas cadenas de pecado a través de su Evangelio. Por eso esta arma, el calzado del apresto del Evangelio de Jesucristo para predicarlo, proclamarlo, es una arma poderosa para conquistar a nuestro enemigo que nos acecha. Y por otro lado, tiene que ver también con la diplomacia de todo cristiano cuando va a predicarle a su vecino, cuando va a predicar a alguien que desconoce el Evangelio o está en contra del Evangelio. Y ahí es donde aquella persona es conquistada por las palabras de Jesucristo que están en el Evangelio. Por eso esta arma es de conquista, no es de defensa. ¿Sí? El yelmo que lleva el soldado cristiano, hermanos, donde protege su cabeza, es una arma de protección. El escudo que lleva el soldado cristiano es una arma de protección. Es una arma de defensa. Pero cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, más adelante lo vamos a ver, es una arma de conquista. Y cuando habla aquí del calzado con el apresto del Evangelio de la paz, es una arma de conquista. Porque, hermanos, ¿cuál es el papel que desempeña la iglesia de Jesucristo? Conquistar al mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Pero si la iglesia se calla, ¿cómo va a creer el mundo? ¿Cómo se va a convertir a Dios? ¿Cómo el mundo se va a volver a Dios si no se predica el Evangelio de esperanza, de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Por eso Pablo dice aquí en Romanos 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quienes prediquen? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Son palabras muy claras, hermano, de la palabra de Dios, que tenemos que anunciar a los perdidos. Y esa palabra, hermano, cuando llega al corazón de la gente, impacta. Por eso dice el escritor a los Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Porque esa espada, hermanos, salva cuando llega aquella persona perdida. Pero también esa espada puede matar a aquella persona que se resiste al Evangelio de Jesucristo. Para los que han sido elegidos por Dios, predestinados por Dios, esa espada los salva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero
aquellos que se niegan, que se resisten o que son apóstatas, conociendo el Evangelio de Cristo, de Jesucristo, y le dan las espaldas al Señor, esa espada los mata. Y ese, hermano, es el calzado del apresto del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí nos dice ese reto y ese gran desafío. Porque el Señor, hermanos, nos dio una gran comisión. Voy a invitarles que busquen ahí, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, el último capítulo, que habla de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo, antes de partir, antes de ascender a los cielos, le dejó la gran comisión, este mandato. Dice el versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es el mandato del Señor, hermanos? ¿Cuál es la gran comisión? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí los verbos, hermanos, están imperativos. ¿Qué significa? Que predicar el Evangelio de Jesucristo no es una opción. No es cuando tú quieras, no es cuando tú puedas, cuando tú tengas tiempo, cuando tú estés cómodo. No. Tú tienes que predicar el Evangelio de Jesucristo porque es un mandato divino, porque tú le obedeces, porque tú le amas, porque tú le temes, porque tú eres verdaderamente cristiano. Por eso es un imperativo, es un mandato de Dios. No te está diciendo el Señor, cuando tú tengas tiempo, predica el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú puedas, predica el Evangelio de Jesucristo. Cuando las circunstancias estén bien, predica el Evangelio de Jesucristo. No está diciendo eso el Señor. Sencillamente dice id, y el verbo es imperativo. Pero sigue otro verbo: bautizándolos. Dice id y haced. El verbo id y haced está en imperativo. Y bautizándolos, que es también otro verbo, está en imperativo. Es un mandato de Dios, hermano. Hacer discípulos, predicar el Evangelio. No es si tú quieres, si tú puedes. Porque si tú amas al Señor, si tú fuiste transformado de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo y el Señor te cambió, entonces tú habla de Jesucristo, tú predica de Jesucristo de una forma espontánea, no a la fuerza, porque Dios no quiere a nadie a la fuerza. Porque si tú eres verdaderamente cristiano, tú debes hablar del Señor Jesucristo en todo momento y en todas circunstancias. Estaba acordando de un pastor del estado de Tabasco que se pasó a Guatemala, República de Guatemala, a predicar el Evangelio. Llegó una población e invitó a todos durante el día, que en la tarde, en la noche, iba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ahí en las plazas de armas le dijeron: sí, aquí lo puedes hacer, puedes predicar de Jesucristo. Fue algo muy especial, hermoso, porque el presidente municipal de esa población fue también a escuchar el Evangelio de Jesucristo con su familia. Hubieron cientos y cientos de personas que escucharon el Evangelio de parte de este pastor del estado de Tabasco. Tabasco colinda con Guatemala, con Campeche, con Chiapas, con Veracruz y con el Golfo de México, en donde está el mar. Y así que el pastor predicó el Evangelio de Jesucristo, y para su sorpresa, cuando él hizo el llamado del Señor, toda esta población cayó de rodillas. El presidente municipal cayó de rodillas con su familia, pidiendo perdón a Dios, reconciliándose con Dios. Y el Señor los transformó, los cambió. Y al terminar el culto, en la predicación del Señor, que todos vinieron a los pies de Jesucristo, el presidente municipal se dirigió al predicador para saludarlo, y después de saludarlo, que lo agarra del cuello, lo sacudía, y una vez más creo que lo iba a ahorcar, y le dice: ¿por qué hasta ahora veniste a hablarnos de Jesucristo?
¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos muerto? ¿Por qué hasta ahora vienes y nos predicas del Evangelio de Jesucristo? Y lo sacudía y casi lo ahorcaba. El Evangelio de Jesucristo tiene que predicarse en toda circunstancia, en todo momento. Aún en momentos de persecución, la iglesia no se va a andar escondiendo. La iglesia primitiva jamás se escondió. Ahora en la pandemia, ¿qué hicieron muchos cristianos? Hasta pastores se andaban escondiendo de la pandemia y de la gente. Hermanos, la vida de un pastor, de un predicador, es como la vida de un médico responsable, honesto, que ama su profesión. ¿Cuántos médicos no partieron ya? Se murieron porque fueron contaminados por la pandemia COVID-19. ¿Cuántos pastores? Llevan como 600 pastores que han partido a la eternidad porque estaban haciendo su trabajo. No estaban sentados, cruzados de brazos, viendo que la gente se estaba muriendo sin hablarles de Jesucristo. Hermanos, amigos, tenemos una responsabilidad con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de hablarles de Jesucristo, el Hijo de Dios. No te escondas, no te calles. ¿Cuántos de ustedes no tienen reuniones familiares? ¿Cuántos de ustedes no han participado de alguna fiesta en todos estos 2 años casi de pandemia? ¡Lo han hecho! ¿Por qué no vas con tu cubreboca, con tu gel antibacterial o tu... hermanos, ¿por qué no vas y predicas el Evangelio de Jesucristo? No te escondas. El Señor no salvó a la iglesia para que se esconda. El Señor no salvó a la iglesia para que se calle, no, para que hable. Y es una buena oportunidad. Creo, hermano, que la mejor oportunidad y amigo que tenemos ahora, en esta época de pandemia, creo que es la mejor oportunidad para hablar de Jesucristo. Nunca la iglesia de Jesucristo se ha escondido en época de persecución, en época de guerra, en época de pandemia, porque hermano, la pandemia que estamos viviendo ahorita en el siglo XXI no es la única que ha vivido la historia. Han habido muchas, como la pandemia bubónica. ¿Cuántos pastores no murieron por hacer su trabajo en la pandemia bubónica? En otras plagas que han venido en el mundo, que han diezmado a miles de millones en Europa, en Asia, y ahí estaba la iglesia de Jesucristo proclamando la palabra de Dios. Si tú predicas el Evangelio de Cristo y tú te contagias y el Señor te llama, dale gloria a Dios porque te llamó. Dale gloria a Dios si te mueres, porque debemos dar gloria a Dios por todo, hermanos, no nada más cuando nos va bien. ¿Qué le dijo Job a su esposa cuando lo veía sufriendo? Estaba todo pelón, lastimado, sangrando por esa tipo lepra maligna que vino sobre Job. Y le dijo a su esposa: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contesta Job? Sueles hablar como toda mujer fatua. ¿Qué? ¿De Dios recibiremos nada más el bien y el mal no? ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si tú eres predicador de la palabra de Dios, si tú eres un verdadero cristiano, hermano, tienes que hablar de Jesucristo. ¿Por qué el mundo no se ha convertido, hermanos, a Cristo? Porque la iglesia ha fallado. Porque la iglesia ha perdido su color, ha perdido ese sabor. ¿Qué dijo Jesucristo en el Sermón del Monte? Que la iglesia es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Somos luz, hermanos, y somos sal. Pero también dice Jesucristo: si la sal pierde su sabor, solamente sirve, dice, para ser hollada por los hombres. Y muchas veces ha pasado en la iglesia de Jesucristo. Muchas veces el mundo se ha burlado de la iglesia de Jesucristo porque la iglesia ha tropezado, porque la iglesia ha dado mal testimonio, porque la iglesia se ha callado. Hermanos, tenemos un gran reto, un gran desafío. El calzado del apresto del evangelio que menciona el apóstol Pablo es una arma de conquista, no es una arma de defensa. La defensa, hermanos, es la coraza de justicia.
La defensa es el yelmo, el casco que cubre al soldado romano, pero que también cubre al cristiano, hablando figuradamente. Pero la espada del Espíritu y el calzado del apresto del Evangelio es un arma de conquista para conquistar el mundo por medio del Evangelio. No nos callemos, hermanos. Hablemos de Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, Señor y Salvador. Eso no se nos debe olvidar por ningún momento, amados amigos y amados hermanos. Un día, tú y yo vamos a entregar cuentas delante de Dios qué hicimos con el Señor. Y quiero decirte, hermano, que con toda la Biblia te vas a ir al infierno. Con toda la Biblia te vas a ir al Hades, al infierno, si tú no predicas de Jesucristo. Con toda la Biblia, aunque tú lo enseñes y tú lo predicas, si tú no cumples la misión de Dios, tú no cumples la gran comisión de predicar el Evangelio, esa arma de Dios de conquista al mundo, si tú no obedeces, estás ya totalmente perdido. Tú no fuiste elegido por Dios. Tú no fuiste predestinado para ser salvo y para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso, con temor y temblor, debemos venir rendidos a Jesucristo y pedirle perdón. Señor, perdóname, perdónanos, porque no hemos hablado de ti, Señor, porque nos hemos callado, porque he tenido miedo de hablar de Jesucristo. Es un gran reto y el desafío que te dejo en este día sábado, para la gloria del Señor, para la gloria de Cristo. Dios te bendiga y te llene de grandes bendiciones. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor para que nos perdone, porque ahí está la gran comisión, hermanos. Tenemos que anunciar el Evangelio. Ese es el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Es una arma que da el Señor al cristiano para conquistar el mundo por medio del testimonio de Jesucristo. Señor, te alabamos y te adoramos. Te tememos, Señor. Te amamos, Señor. Y venimos rendidos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, por no cumplir, Señor, la gran comisión que tú nos dejaste de proclamar al mundo el Evangelio, de hablarle a nuestros vecinos del Evangelio de Jesucristo. Ese mundo que está perdido y encadenado por el pecado. Ese mundo que se está yendo al infierno, Señor, necesita de Jesucristo. Úsanos como iglesia. Usa la iglesia de Chalma. Jesús, el buen pastor presbiteriana de aquí de Chalma, Señor. Y que ahora, en este mes de diciembre, Señor, hablemos de Jesucristo a los perdidos. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Y mañana te esperamos, mañana domingo, te esperamos para que anuncies, hermano, para que vengas a adorar a Dios con toda la iglesia. Ya tenemos los cultos presenciales, hermanos. Ya hemos tenido varios cultos y el día de mañana domingo te esperamos para que vengas a adorar a Dios con gozo, con alegría. Y es un culto especial de aniversario de los varones. Dios me los bendiga a todos, los llene de su amor y de su gracia a todos.